Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo video de los ajustes. Esta vez nos encontramos con el caso número 2. ¿Qué características tiene el caso número 2? Es una persona que tiene el centro atrás más largo porque tiene jiba o tiene joroba o tiene un bulto en la parte posterior. Esa es la típica clienta ya que por la edad o por problemas de columna o algo comienza a deformarse su columna y comienza a formar ese bulto en la parte posterior. Fuera de eso, es bien entrada también en la cintura. Entonces, ¿qué ajustes vamos a dar? En el caso anterior nosotros habíamos visto la persona que era lo contrario, que era el centro atrás muy corto y hubo que hacerle unos ajustes, unas pinzas de asentamiento para quitar ese exceso. A esta clienta, en cambio, vamos a tener que aumentarle, o sea, meterle un injerto para aumentar lo que nos hace falta para darle la medida del centro atrás. No solamente podemos hacerlo con los moldes del seno, también podemos hacerlo si nosotros trabajamos con cualquier básico. Podemos hacer lo mismo que vamos a hacer, lo podemos hacer con cualquier básico que trabajemos. Entonces vamos a empezar. Bueno, para comenzar a trabajar este molde, entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Vamos a comenzar a hacer los diferentes ajustes. Yo lo primero que hice fue trazar la línea de centro atrás, escuadré una línea que me sirve de base y sobre la que se va a aplomar la línea de profundidad de sisa y tracé el centro delantero. Normalmente se trabajan estos moldes con plano unido, hacemos los ajustes y los hacemos completamente unidos, pero para mayor eficacia y entendimiento vamos a hacerlos solamente unidos por la línea de profundidad de sisa, pero un poco separados para poder hacer las transformaciones y que lo puedan entender mejor. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Igual que trabajamos con el anterior, lo primero que vamos a hacer es definir los diferentes desniveles. ¿Se acuerdan que el molde, en los básicos del Sena tienen 3 desniveles? Uno en centro atrás, uno en el costado y uno en centro frente. Entonces vamos a definir, lo primero que vamos a hacer es definir los diferentes desniveles. Entonces con la línea centro escuadramos una línea que me marque el desnivel del centro atrás. Vamos a marcar con la misma línea un desnivel que me marque el desnivel del costado, que va a ser el mismo delante y atrás. Delantero y posterior va a tener el mismo desnivel. Y el tercer desnivel, que sería el delantero, entonces vamos a escuadrar con la línea centro uno que me llegue desde centro frente y lo vamos a prolongar un poco. Después de que ya tenemos marcados los desniveles, vamos a marcar la holgura o el desahogo que va a tener de acuerdo al tipo de prenda. Entonces, se supone que cuando una persona tiene este tipo de cuerpo, lo ideal es que use un vestido o una blusa que tenga mangas. No es como muy bueno que usar prendas así como tan descubiertas, porque se va a notar más su deformidad o su problema de columna. Entonces, normalmente ese tipo de personas usan vestidos ya más que le cubra más, o sea, que le cubra más la parte de la espalda. Entonces vamos a hacerlo con mangas. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a darle el primer desahogo, que sería el desahogo de busto, y ese desahogo lo podemos dar de 1 a 2 centímetros. Yo lo quiero dar de 2 centímetros, entonces voy a marcar 2 centímetros en la parte posterior y 2 centímetros en la parte delantera, sobre la línea de profundidad de sisa. ¿Qué hacemos después? Vamos a marcar el largo de la blusa. Para eso vamos a escuadrar con la línea de profundidad de sisa hacia abajo desde el desahogo y lo vamos a marcar en forma larga. No se preocupe que tiene que llegar a cierta parte, no, eso después, esto es un plano
que después usted cuando vaya a trabajar la transformación, el molde usted lo va a calcar y este plano le va a quedar como plantilla. Listo, entonces ya tenemos el desahogo en sisa. Lleva manga. Al llevar manga debe llevar también un desahogo en el largo de la sisa, no solamente en el ancho sino también en el largo. ¿De cuánto es el desahogo? De 1 o 2 centímetros, depende del tipo de prenda que sea, ¿no? Recuerden que por cada prenda es un desahogo diferente, que no es lo mismo un desahogo para una blusa que para un abrigo. Entonces bajamos 1 de desahogo, saqué 2 centímetros y bajé 1. En el caso anterior habíamos sacado 1,5 y habíamos bajado, pero este lo quiero con más desahogo. Listo. Ese desahogo funciona tanto como para el busto, la cintura, como la cadera. Vamos a dar el largo de la blusa. El largo de la blusa se mide a partir del desnivel de costado. Entonces, la blusa que va a usar esta señora va hasta la altura de cadera. Y me dicen que la altura de cadera de la talla 10 es de 18 centímetros. Entonces vamos a marcar 18 centímetros en el posterior y 18 centímetros en el delantero. Escuadramos con la línea centro, posterior, centro atrás. Vamos a escuadrar una línea horizontal que me llegue hasta la cadera y que se me prolongue un poco más. Vamos a hacer lo mismo en el delantero. Escuadramos con el centro frente, la línea centro frente. Vamos a escuadrar una línea que me llegue hasta el costado, hasta la altura de cadera y que se me prolongue un poco más. Bueno, vamos a comenzar esta transformación. A mí me dieron unas medidas y me dicen que busto, cintura y cadera vamos a utilizar las mismas de la talla 10. Pero me dicen que esta señora tiene un centro atrás, que el talla atrás es de 42.5, o sea, la misma medida de la talla 10. O sea, para no mover, o sea, vamos a trabajarlo con esa medida y ya ustedes si lo van a trabajar ya sobre medidas, ustedes le van a tomar la medida a su cliente. No, yo por el momento lo voy a trabajar con estas medidas. El talla atrás es de 42.5 y el centro atrás también es de 42.5 porque esta señora tiene una jiba, tiene un volumen en esta parte. Entonces al tomar la medida, el talla atrás me dio igualito que el centro atrás. Entonces yo ¿qué haría cuando yo hago mi básico? Cuando yo hago mi básico, si yo le marcara esos 42.5 atrás, mira lo que me estaría sucediendo. Me estaría quedando casi igual. Me estaría quedando igual que el largo del talle. O sea, se me subió 2 centímetros más. Y yo voy a trabajar con este mismo escote. Entonces voy a medir cuánto se me está subiendo de más. Entonces, a esta señora yo le mido y se me está subiendo 2 centímetros más. En el caso anterior, que era la persona con muy entrada en la parte de la cintura, quitamos. En este aumentamos. ¿Dónde vamos a aumentar? Donde necesita. ¿Dónde tiene el bulto? En esta parte de acá. O sea, lo que es espalda y la línea de profundidad de sisa. En esta parte es donde tiene el bulto, entonces allí es donde vamos a aumentar. ¿Cómo vamos a aumentar? Vamos a aumentar en la línea de profundidad de sisa. Vamos a cortar, vamos a separar, vamos a prolongar y vamos a meter un injerto de 1 centímetro y en la línea de espalda también vamos a abrir y vamos a meter el otro centímetro que me hace falta para completar los 2 centímetros que necesito recuperar. Listo. A mí me dicen también que esta señora tiene... En la parte de acá, en la cintura, es centrada. Tiene un bulto, pero en la parte de la cintura es centrada. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Solamente voy a entrar. ¿Cuánto voy a entrar? De 1 a 2 centímetros. Yo no le entraría tanto.
O sea, yo le entraría uno y medio como máximo. Yo le voy a entrar apenas uno. Les voy a entrar 1 centímetro. Listo. Este centímetro, yo necesito darle capacidad para el bulto que tiene en la espalda. En el anterior, en el caso anterior, yo lo llevé en esta forma para quitarle, porque ella tenía la cintura muy entrada. Pero en este caso, como ella necesito es darle volumen, lo voy a unir con una semicurva y lo voy a unir solo hasta la línea de profundidad de sisa. Y hacia abajo voy a marcar como si fuera el largo de una pinza, voy a marcar 12 centímetros y ahí donde me da los 12 lo voy a unir, bien sea con línea recta si no tiene mucho derrier y si tiene mucha cola con una semicurva para darle la forma redonda de la cola. Yo lo voy a llevar mientras tanto así, con línea recta. O sea, esto después, esto se va a ir, ¿no? Cuando calquemos, eso hace parte de la sentada. Ah, que yo no le metí uno, sino que le metí dos. Igual lo trabaja. Lo lleva en forma de curva. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a identificar lo mismo que hacemos siempre con todos los moldes. ¿Cuál es la diferencia entre busto y cintura? La diferencia entre busto y cintura en total son 24 centímetros, o sea, en la mitad del molde serían 12. ¿Por qué decimos que la mitad del molde? Porque la mitad del delantero y la mitad del posterior forman la mitad de mi contorno total. Al duplicarlo, me formarían los 24 centímetros, o sea, que quiere decir que en esta parte yo tengo que meter 12 centímetros y ya llevo uno, o sea que me hacen falta 11 centímetros. ¿Cómo voy a meter esos 11 centímetros? En la pinza de cintura del posterior, en la pinza de cintura del delantero, en el costado del delantero y en el costado del posterior. Entonces, igual que hicimos con el otro, si yo quiero, como apenas entre uno, si yo quiero dejar esta línea de vértice de pinza, puedo trabajarlo sobre ese. Pero si yo quiero también correrlo para que no me quede tan centrado, que no me quede tan corrido, entonces lo corro, ¿cuánto? 1 centímetro. Entonces voy a correr 1 centímetro el vértice de pinza. Entonces lo corro 1 centímetro en la línea de profundidad de sisa, 1 centímetro en el largo de la blusa. O sea, voy a correr ese vértice de pinza. En el posterior, ¿no? En el delantero sí se tiene que dejar allí, pero en el posterior lo voy a correr. Listo. Entonces yo ya tengo 1 centímetro en el centro atrás, que fue lo que yo le metí porque ya tiene una entrada en la cintura. Apenas le metí uno. En la parte del vértice de pinza voy a darle una pinza de 3 centímetros de ancho. Entonces voy a marcarlo aquí. 3 centímetros. 1 más 3, 4. En la parte delantera yo decido que le voy a dar una pinza, ya tiene de pronto un poquito más busto que la clienta anterior. Yo no le voy a dar una pinza de 3, sino de 4 centímetros. Entonces comenzamos a sumar 4 más 3, 7 más 1, 8. Me hacen falta 4 centímetros, ¿cierto? Esos 4 centímetros que me hacen falta, yo los voy a meter 2 en el costado, en el posterior y 2 en el delantero. Entonces voy a marcar 2 centímetros en el delantero y 2 centímetros en el posterior. Entonces, 2 y 2. 4 más 2, 6 más 2, 8 más 3, 11 más 1, 12 centímetros. Ya está el ajuste que tengo que dar para las pinzas de entalle. Entonces ahora vamos a marcarlas. Voy a marcar la pinza
marquémoslo con otro color. Voy a marcar la pinza del centro atrás, del posterior. Entonces, me dijeron que la voy a hacer de 3, voy a repartir 1,5 para un lado y 1,5 para el otro, para dar los 3 centímetros que necesito. El largo de la pinza, igual, 12 centímetros de largo. Que es que yo no quiero de 12, yo quiero una fórmula. Hay una fórmula que me define a mí cuánto es el largo ideal de una pinza. ¿Cuál es el largo ideal de una pinza? La altura de cadera es de 18 centímetros. Yo tomo los 18 centímetros que tiene la altura de cadera y lo divido por 3. Me da 6 centímetros. La pinza es 2/3 de esa medida, o sea, 6 y 6, 12. O sea, el largo de la pinza sería 12 centímetros. Supongamos que su altura de cadera es 21. Entonces, 21 dividido 3 me da 7 centímetros. ¿De cuánto quedaría la pinza? 2/3, o sea, 14 centímetros. Ese es cuando usted de pronto no sepa qué largo darle a la pinza, esa es la fórmula. Listo. Y marco la pinza. En la parte posterior, marco la pinza hacia abajo. Ahora vamos a marcar la pinza hacia arriba. ¿Cuál es el largo ideal? El largo ideal es 2 centímetros por debajo de la línea de profundidad de sisa. O simplemente yo digo, no, una pinza ideal es más o menos de 15 a 16 centímetros. Para talles muy largos, yo le puedo dar de 18 hasta 20 centímetros cuando el talle es súper largo. Pero para este tipo de talle, de 15 a 16 está bien. Entonces yo le voy a dar 16 centímetros de largo. O simplemente 2 centímetros por debajo de la línea de profundidad de sisa. Y marco la pinza de cintura de la parte posterior y ya la termino. Listo. ¿Qué otra cosa necesito marcar? La cadera. Y resulta que yo tengo aquí que la cadera de esta niña es de 96 y el busto es de 92. La diferencia entre busto y cadera es de 4 centímetros. ¿Pero 4 centímetros qué? Más grande la cadera, 4 centímetros en total. Pero como esta es la mitad de mi molde, entonces quiere decir que en esta mitad yo tengo que dar 2 centímetros de aumento en la cadera. ¿Cómo lo voy a dar? Uno en el delantero y uno en el posterior. Entonces voy a sacar 1 centímetro para el delantero y 1 centímetro para el posterior. No necesariamente tiene que decir, que es que eso tiene que ser igual así para todos. No, eso puede variar dependiendo del tipo de cuerpo que tenga la persona. Si la persona tiene mucho derrier, pero no tiene casi, adelante no es bien planita, yo puedo darle más aquí, más al posterior y menos al delantero. O si por el contrario la persona tiene un estómago muy pronunciado, yo puedo darle más adelante y menos atrás. Porque de pronto hay clientes que usted la ve y tiene un derrier muy grande, entonces le da más aumento en la parte, porque necesita más aumento en la parte posterior y menos en el delantero porque es estómago plano. Pero si es al contrario, un estómago plano, pero atrás no tiene casi nada de nalgas, entonces le da menos aumento en la parte posterior. Por el momento lo estamos dando igual. Bueno, entonces ahora sí, me preguntaban, yo estoy trabajando el molde, pero yo no lo estoy trabajando con un básico ya hecho por talla, sino que yo quiero trabajarlo sobre medidas, si quiero trabajar el molde a la clienta. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer ese talle? Si dice que talla atrás es de 42.5 y el centro atrás 42.5, entonces yo ¿cómo voy a hacer mi básico? Entonces es simplemente sencillo. Usted va a trabajar el talle atrás con 42.5, va a darle un aumento, o sea, va a bajarle para el escote de 2 a 2.5. Después de que ya usted le haga su escote, entonces ahora sí va a medir
desde abajo hacia arriba, cuánto le hace falta para darle la medida de centro atrás que usted le tomó a su clienta. Usted le tomó a su clienta pasando por ese bulto que tiene en la parte de atrás. Entonces, lo que le esté sobrando, eso es lo que va a meter en los injertos. O sea, no se preocupe que usted también puede hacer su molde desde cero, hacerlo directamente para sus clientes. Yo lo trabajo así, sino que esta vez se los estoy explicando con base en un molde ya de talla 10 y estamos haciendo la modificación. Pero después, más adelante, hacemos uno exclusivamente con medidas de una clienta, sino que para facilitarle el trabajo, lo estoy haciendo así. Pero si usted quiere hacer el molde directamente, lo puede hacer con las medidas de su cliente. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a comenzar a unir líneas. Vamos a formar el costado. Entonces, costado del posterior, unimos busto con cintura, con línea recta, desde el desahogo hasta la cintura, y con curva de cadera hacia afuera vamos a formar la cadera, la curva de cadera. Listo. ¿Qué me hace falta? Rediseñar la sisa. Tomamos la regla de sisa. Recuerden que ella tiene una parte que es más barrigoncita, que es para la parte delantera, la que tiene el piquete, y una parte que es más recta, que es para el posterior. Tenga en cuenta que cuando usted marca la curva, esa curva no puede quedar por dentro de la curva de su molde original, porque si esta blusa lleva mangas, la manga va a comenzar a tirar, y son estas típicas mangas que usted se pone una blusa y que no puede ni estirar los brazos porque le tira por todos lados, y entonces eso es muy incómodo. O sea, la curva procuramos que quede por fuera de la curva del molde original, o que apenas la toque. O sea, yo lo puedo hacer a mano alzada, o puedo con una curva de tal forma que me quede. Yo prefiero hacerlo así, que me quede por fuera de la curva del molde original. Listo, hasta allí ya está listo mi molde posterior. ¿Qué hacemos? Marcamos el hilo de la tela. El hilo de la tela es una línea paralela a la línea centro original, o simplemente escuadramos, bien sea con la línea de profundidad de sisa y prolongamos hacia ambos lados, o simplemente, a mí como me queda fácil con esta regla, entonces voy a marcarla con la línea centro original, no con el ajuste. Pero hasta dónde la voy a llevar. ¿Se acuerdan con el otro que les dije? Como aquí va a llevar un injerto, al poner el injerto él se va a distorsionar, entonces yo no lo voy a llevar sino hasta donde va a ir el primer injerto. Voy a marcar hilo de tela. Después de que yo abra y meta los injertos y que ya los tenga listos, prolongo esta línea hasta arriba, hasta el otro lado. ¿Qué pasa a veces que dicen, no, es que el hilo en la tela apenas debe ir más o menos un 60-80% del molde? A mí me gusta llevar el hilo en la tela que me atraviese el molde de lado a lado. ¿Por qué? Si yo voy a trabajar esta blusa en un velo o en un satín, en una tela que tenga mucho movimiento, que sea muy suavecita, me va a ser difícil de pronto acomodarlo, el hilo de la tela, porque se me puede correr y me va a quedar sesgado, entonces es mejor atravesar el molde, el hilo de la tela de lado a lado. Bueno, ahora vamos a trabajar el delantero. Si yo quisiera esta blusa hacerle pinza de costado, ¿qué haría yo? Prolongaría la línea centro, o sea, el desnivel que está más grande, lo prolongaría hasta el costado. ¿Y qué vamos a ver ahora? Que hay una diferencia entre el talle delantero o talle frente y el costado. Esta diferencia
la vamos a acomodar para formar la pinza de costado. Hagámoslo. Entonces ya los 18 ya no los marcaríamos desde acá, sino desde acá. Entonces marquemos los 18. Ay, Dios. Marquemos los 18, ya no desde el desnivel, sino desde el desnivel del centro. 18 centímetros en el centro y 18 centímetros en el costado. O sea que ya me va a quedar hagámoslo así para que porque esta señora como tiene más gusto, entonces hagámosle pinza de costado. Ah, que yo no quiero hacerle pinza de costado, sino que yo quiero trabajarlo igual como trabajé la otra blusa, también lo puede hacer, no hay problema. Simplemente hace las curvas, o sea, para hacer eso se llama un molde plano. Bueno, esta va a tener pinza de cintura y pinza de costado y pinza posterior. Y el entalle que va a tener en la parte de atrás, o sea, cuando es ese tipo de cuerpos obligados, o sea, de cualquier forma tenemos que hacer la partida en la parte posterior para darle el volumen. Ya aquí sí no puedo decir yo, no, aquí yo quiero centro doble en la parte de atrás, o sea, yo de pronto puedo hacer una blusa de una tela que estire o una blusa así muy floja, pero entonces ya ahí tocaría darle una caída en la parte posterior, en el centro, como se hacen las blusas de las embarazadas, para que al colocarse la blusa, la bolsa, el bulto que tiene en la parte de acá, al subirse, no le quede levantada la parte del dobladillo. Eso sí lo puede hacer, ¿no? Bueno, vamos a formar la pinza de costado. ¿Cómo vamos a formar la pinza de costado? Para la pinza de costado, yo simplemente puedo hacer esto. Puedo prolongar, escuadrar, donde está la línea de la altura de busto, la intersección entre altura de busto y separación de busto, escuadrarlo y de ahí hacia abajo marcar la profundidad de pinza. O simplemente, o sea, a mí me gusta hacerlo así. Yo trazo una linecita y de allí bajo unos 2 centímetros para que me quede con una ligera inclinación. No es bueno que la pinza quede tan inclinada, porque al armarla cuando queda muy inclinada, queda muy al sesgo y tiende como a formar arruguitas. Entonces no me gusta hacerla tan inclinada. Entonces yo la inclino por ahí unas 2 o 3 centímetros. Entonces yo la voy a hacer así. Yo no me voy a poner, que es que esta medida me dio 2.5, entonces le voy a dar 1.25 para arriba y 1.25 para abajo, sino que lo que tiene acá, esto se lo doy todo hacia abajo. Entonces vamos a medir cuál es la diferencia entre el primer desnivel de cintura y el segundo desnivel de cintura de la parte delantera. Y tiene una diferencia de 2.5, o sea que ese 2.5 va a ser la profundidad de la sisa. Entonces vamos a darle 2.5 y ese es el desnivel de la pinza. Como la pinza se va a armar en la tela, no debe llegar justo a la intersección del busto y separación de busto y altura de busto. Vamos a correrla unos 2 o 3 centímetros. Yo la quiero correr 3 centímetros. O sea que la pinza me va a llegar hasta aquí. Y ella se va a coser, o sea, se va a armar en la tela. O sea, esta sí va a ir armadita en la tela. La voy a marcar aquí para que sepa cómo va. Listo. Vamos a marcar la pinza de cintura que no la hemos marcado. La pinza de cintura a mí me dijeron que esta señora, como tiene un poquito más de busto que la del cliente anterior, entonces ella quiere una pinza de 4 centímetros. Yo puedo muy bien decir 2 para un lado y 2 para el otro. Pero al meterle 2 a un lado y 2 al otro, esos 2 me va a quedar este espacio muy pequeño y yo no quiero eso. Entonces yo puedo meter 1 hacia el centro y 3 hacia el costado y no hay problema.
Entonces eso lo voy a hacer. Voy a darle 1 centímetro hacia el centro y 3 centímetros hacia el costado para un total de 4 centímetros. Y voy a formar la pinza hacia arriba. La pinza hacia arriba, desde la intersección entre altura de busto y separación de busto, me tiene que quedar de 2 a 3 centímetros por debajo. O sea, ellas no se van a encontrar porque si no formaría una punta. Entonces yo le voy a bajar los mismos 3 que le bajé a la del costado, le voy a bajar a ese. Y voy a formar la pinza. En esta forma. Ahora vamos a marcarla hacia abajo. Que yo quiero, ella tiene el estómago planito, ya tiene un poquito más de busto, pero el estómago es muy plano. Entonces yo qué voy a hacer si yo le hago una pinza corta, ella me va a formar volumen en la parte de adelante y yo no quiero eso. Entonces, como ella tiene el estómago plano, entonces yo la puedo llevar hasta el largo de la blusa. De forma recta. En esta forma, o sea, esta pinza se va a armar en la tela, o sea, ella va a ir armada en la tela y lo mismo que la pinza de costado. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Ahora calcamos la parte posterior para que vean cómo queda con el injerto. ¡Ay! Me falta aquí la cintura, yo no he marcado la curva el costado y la curva de cadera, no la he marcado. Entonces, vamos a marcarlo. ¿Se acuerda que entramos 2 en la cintura? Ese lo llevamos hasta el desahogo. Y de aquí, pero nosotros ya bajamos porque la pinza ya estos 2 ya no se van a marcar aquí. Los 2 tenemos que marcarlos porque hicimos esto adicional, lo vamos a marcar aquí. O sea que ya ella va hasta este sitio y ya la curva ya me va a salir es desde aquí y ya la cadera ya no me va a salir aquí, sino que voy a prolongar es esta. ¿Cuánto? 1 centímetro, que es la diferencia entre busto y cadera, de 4 centímetros. Listo, ahora sí. Ya quedó listo. Como va a ir partida en la parte de atrás, yo le voy a colocar un cierre invisible en la parte de atrás. Y en la parte delantera lo voy a dejar centro doble. Por el momento no vamos a trabajar botonaduras, ni escotes, ni nada. Solamente estamos trabajando lo que son ajustes. No se preocupen, más adelante cuando hagamos desarrollo de moda van a entender lo de los escotes y lo de los cuellos y por el momento solamente estamos trabajando ajustes. Listo. Entonces ahora lo calco y les muestro cómo queda. Me falta la sisa. Rediseñar la sisa. Rediseñé la delantera y no rediseñé la delantera. Igual que hicimos con la posterior, hacemos con la delantera. Rediseñamos la sisa procurando no alejarnos mucho de la curva de la sisa anterior, de la sisa original. O sea, lo vamos a llevar. ¿Sabe yo qué hago? Busco la mitad de la parte curva de la sisa y de ahí hacia abajo, a mí me gusta hacerlo a mano alzada. De ahí hacia abajo, prolongo hasta el desahogo. Lo mismo pueden hacer en la parte posterior. A mí me gusta hacerlo hacia mano alzada. Busco la mitad de la parte curva del molde original y de ahí bajo desde allí para que me quede más bien así. ¿Listo? Ahora que calque, entonces les muestro cómo queda. Bueno, algo adicional. Como esta señora tiene un poquito más de busto, entonces le dimos más profundidad a la sisa a la pinza de cintura. Entonces yo qué hice,
Como yo quiero que la sisa me quede bien hormada, entonces que me quede mejor hormada, que me quede más asentada, entonces hice una pinza de asentamiento y esa pinza la llevé hasta donde está la pinza de costado, o sea, donde termina la punta. ¿Qué pasa con esa pinza? Al cerrarla, yo abro por cualquiera de las dos, por la de arriba o por la de abajo, abro esta línea, cierro esta y esta me da más profundidad. Entonces me queda la pinza de costado con más profundidad y me ayuda a dar más volumen, a armar mejor. Bueno, entonces yo ya calqué. Al calcar queda así el molde. El posterior se le metió los dos injertos y él ya queda con la forma que yo necesito darle a ese volumen que tiene esa persona en la parte posterior, en la parte de la espalda. La pinza me quedó más grande, más abierta, porque yo cerré esta, abrí y la pinza me quedó con más profundidad que la original. O sea, al calcarlo usted llega y corta y aumenta, rediseña. Siempre las pinzas se cierran de abajo hacia arriba para que toda la tela quede hacia abajo, no de arriba hacia abajo, porque si no ella se devuelve, cuando usted la arme ella se devuelve. Entonces siempre que usted la vaya a coser, toda la tela debe quedar hacia abajo, no hacia arriba. Y le damos aumentos de costura. ¿Cuáles aumentos de costura? Escote, hombro, sisa 1 centímetro, costado 2 centímetros, dobladillo 2 centímetros, dobladillo 2 centímetros, si lleva cierre de nylon 2 centímetros, porque hay que hacerle el figurado. Acuérdese que si lleva cierre, el cierre yo lo puedo pegar de dos formas. Yo puedo pegarlo de abajo hacia arriba, o sea, para que abra, que el ganchito quede en la parte de abajo, hacia arriba hasta cierta parte, cierro una parte y que me llegue hasta esa parte, o al contrario, que me quede el ganchito arriba, pero ya no lo voy a pegar hasta abajo, sino que tengo que dejarle un pedacito cosido, o sea, para que cuando yo le haga el dobladillo me quede el cierre guardado allí. ¿Cuánto? Por ahí unos 3 o 4 centímetros por encima de esta línea. Ya hasta ahí lo cosería. ¿Qué más me falta? Hacer verificación de curvas, hacer verificación de medidas, si quiero hacer adelantamiento de hombros, o sea, todas esas cosas se hacen de una vez, aprovechando que estamos, cuando separamos los moldes y aprovechamos antes de cortarlo. Rediseñe, haga igualación, haga todo eso, igual que hicimos con el otro video del caso número 1. No se los hago porque eso ya es la tarea de cada una. Entonces simplemente ya les muestro cómo queda. Mire la forma que da. Preciso para darle la curva, para darle la bolsa que ya necesita. Y mire el hilo de tela. El hilo de tela se guarda en la parte inferior y se prolonga hacia arriba. Al quedar esta parte un poquito más sesgado, él le va a ayudar a hormar mejor, a guardar ese bulto que tiene en la espalda. Entonces con esto ya sería el segundo ajuste. En esta semana les subo otros 2 ajustes más para que tengan en cuenta. O sea, pueden hacer combinación de cosas. Yo quiero el otro molde, pero yo lo quiero también con pinza, yo lo quiero con corte. Todas esas cositas las vamos a ir reuniendo, todos esos datos. Vayan apuntando, hagan su librito, hagan su cuaderno, vayan anotando todos esos datos que son interesantes y les sirve para después ustedes puedan estudiar mejor. Bueno, niñas, ahí las dejo con la inquietud. Bueno, buenas noches.